Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 3 del 13 al 35. Feliz el hombre que encuentra sabiduría y el hombre que adquiere prudencia. Es mayor ganancia que la plata y más rentable que el oro. Es más preciosa que las perlas, ninguna joya se le puede comparar. En su mano derecha hay larga vida, en su izquierda riqueza y gloria. Sus caminos son una delicia, todas sus sendas son pacíficas. Es árbol de vida para los que se aferran a ella. Felices son los que la retienen. Jehová fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia, por su saber se dividen las aguas abismales y las nubes destilan rocío. Hijo mío, mantén el acierto y la reflexión y no las pierdas de vista, serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Así caminarás seguro y tus pies no tropezarán. Al acostarse no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. No temerás el temor imprevisto ni la desgracia que sobreviene a los malvados, porque Jehová estará a tu lado y librará tus pies de la trampa. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacerlo. Si tienes algo, no digas a tu prójimo vete y vuelve, mañana te daré. No trames males contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. No pleitees contra nadie sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre violento, ni trates de imitar su conducta. Porque Jehová aborrece a los perversos, pero brinda su confianza a los rectos. Yahvé maldice la casa del malvado y bendice el hogar de los justos. Aunque se burla de los arrogantes, concede su favor a los humildes. Los sabios heredarán la gloria, mientras los necios cargan con la deshonra. Bienvenidos al episodio, una lección bastante interesante. Vamos a leer todo Proverbios para tener sabiduría verdadera. Y estamos en el día, me reí porque sentí una alegría en general de poder compartir con ustedes. Y estamos en el día 700, estamos en el día 474 y estamos en el día 12 de la fenomenología y hermenéutica. Entonces hoy acabamos con Husserl, mañana acabamos con Husserl mañana vamos a leer sobre los conceptos. Entonces les voy a dejar el audiolibro con esa voz tan elegante y fina, y después volvemos con mi voz toda maltrecha y con el micrófono más económico que se haya comprado antes alguien. Entonces volvemos al final de escuchar el libro. Bien, entonces nos vemos en un segundo. Bueno, de hecho en 20 minutos. Atentos, porque esta parte es muy importante, porque son los suplementos y las aclaraciones también. Entonces, atentos. Suplemento I. En el conocimiento está dada la naturaleza, pero también la humanidad en sus asociaciones y obras culturales. Todo esto se conoce, pero al conocimiento de la cultura, como acto que constituye el sentido de esta objetualidad, le pertenecen también el valorar y el querer. El conocimiento se refiere al objeto con un sentido cambiante en vivencias cambiantes, en afecciones y acciones del yo cambiantes. En la actitud natural, junto a la doctrina lógica formal del sentido y la doctrina de las proposiciones verdaderas como sentidos válidos, tenemos todavía otras investigaciones científicas naturales. Distinguimos los géneros fundamentales, regiones de objetos, y consideramos, por ejemplo, para la región de la mera naturaleza física, en su universalidad esencial, qué es lo que pertenece irrevocablemente a ella, a cada objeto de la naturaleza en sí mismo y en su relación con la naturaleza. Practicamos ontología de la naturaleza. Ahí explicamos el sentido, y esto significa el sentido válido de un objeto de la naturaleza como objeto del conocimiento de la naturaleza, como el objeto mentado en tal conocimiento.
Mostramos aquello sin lo cual no puede pensarse un objeto posible de la naturaleza, esto es, un objeto de posible experiencia externa de la naturaleza, sí ha de poder ser verdaderamente existente. Consideramos, pues, el sentido de la experiencia externa, el objeto mentado, a saber, el sentido en su verdad, en su existencia verdadera o válida, de acuerdo con sus elementos constitutivos esenciales. Asimismo, consideramos el verdadero sentido de una obra de arte en general y el sentido particular de una determinada obra de arte. En el primer caso, estudiamos la esencia de una obra de arte en su pura universalidad. En el segundo caso, el contenido efectivo de la obra de arte efectivamente dada, lo que equivale aquí a conocer el objeto determinado como verdaderamente existente según sus verdaderas determinaciones, como por ejemplo una sinfonía de Beethoven. De la misma manera, estudiamos genéricamente la esencia de un estado en general, o estudiamos empíricamente la esencia del estado alemán en alguna época de acuerdo con sus rasgos universales o sus determinaciones enteramente individuales. Esto es, estudiamos este ser individual objetual, estado alemán. Podemos establecer un paralelo, por ejemplo, con la determinación natural del objeto individual tierra. Así pues, junto a las investigaciones empíricas y las leyes empíricas e individuales, tenemos las investigaciones ontológicas, que son investigaciones de sentidos verdaderamente válidos, no solo en universalidad formal, sino también en la determinación regional objetiva. Las investigaciones de esencias puras, por cierto, nunca o solo en casos excepcionales han sido cultivadas en perfecta pureza. Así y todo, algunos grupos de investigaciones científicas apuntan en esta dirección y permanecen sobre una base natural. Luego hay que añadir la investigación psicológica, dirigida a las vivencias cognoscitivas y las actividades del yo en general, o en relación con las correspondientes regiones de objetos, dirigida a los modos subjetivos como se nos dan tales objetos, a cómo el sujeto se relaciona con ellos, a cómo llega a formarse tales representaciones de ellos, a qué peculiares tipos de actos y vivencias, eventualmente valorativas y volitivas, desempeñan un papel en la formación de tales representaciones. Además, un problema particularmente sensible es el de la posibilidad de llegar al ser de los objetos mismos, al principio solo con respecto a la naturaleza. Uno se dice que la naturaleza es en sí, que sigue su curso en sí misma, tanto si estamos ahí para conocerla como si no. Reconocemos a otros seres humanos a través de expresiones de su corporalidad, esto es, sobre la base de objetos físicos, de la misma manera que reconocemos por una parte obras de arte y otros objetos culturales, y por otra, grupos sociales. Parece en principio que si solo estuviéramos en disposición de comprender la posibilidad del conocimiento de la naturaleza, estaríamos también en disposición de comprender la posibilidad de todas las otras formas de conocimiento por medio de la psicología. La psicología no parece ofrecer especiales dificultades, ya que el cognoscente experimenta directamente su propia vida anímica y la de otros, por analogía consigo en la empatía. Limitémonos, como ha hecho la teoría del conocimiento hasta no hace mucho, a la teoría del conocimiento de la naturaleza. Suplemento 2. Intento de modificación y complementación. Asumamos que yo fuera como soy, que hubiera sido como fui, y que fuera a ser como seré. Asumamos que no faltara ninguna de mis percepciones visuales y táctiles, ni ninguna otra de mis percepciones en general. Asumamos que no faltara ninguno de mis procesos aperceptivos, ninguno de mis pensamientos conceptuales, ninguna de mis representaciones y vivencias intelectuales, y ninguna de mis vivencias en general. Asumamos todo esto en su concreta plenitud, en su disposición y vinculación determinadas. ¿Qué impediría que fuera de ello no existiera nada, absolutamente nada? ¿No podría un Dios omnipotente o espíritu mentiroso haber creado mi alma de tal manera y haberla provisto de tales contenidos de conciencia, que de todas las objetualidades mentadas en ella, en la medida en que son algo extraanímico, no existiera ninguna? Quizá existen cosas fuera de mí, pero ni una sola de las que tengo por verdaderas, y después todo quizá no existe nada en absoluto fuera de mí. Sin embargo, yo admito que hay cosas reales y efectivas, cosas fuera de mí. ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre la base de la percepción externa? Con una simple mirada aprehendo mi entorno de cosas hasta el remotísimo mundo de las estrellas fijas. Pero tal vez todo ello es un sueño, una ilusión de los sentidos.
estos y aquellos contenidos visuales, estas y aquellas apercepciones, estos y aquellos juicios. Esto es lo dado, lo únicamente dado en el sentido genuino. Es inherente a la percepción una evidencia sobre este rendimiento de la trascendencia. Pero ¿qué otra cosa es una evidencia sino cierto carácter psíquico? La percepción y el carácter de evidencia. Esto pues es lo dado, y la cuestión de por qué a este complejo haya de corresponder algo es un enigma. Quizá diga entonces, inferimos la trascendencia, sobrepasamos lo inmediatamente dado por medio de inferencias, es generalmente un logro de las inferencias, fundamentar lo no dado a partir de lo dado. Pero incluso si dejamos a un lado la cuestión de cómo la fundamentación puede producir semejantes cosas, nos responderemos, las inferencias analíticas no servirían de nada, ya que lo trascendente no está implicado en lo inmanente. Por otra parte, las inferencias sintéticas, ¿cómo podrían ser otra cosa que inferencias empíricas? Lo experimentado ofrece motivos empíricos, esto es, motivos racionales de probabilidad para lo no experimentado, pero entonces desde luego exclusivamente para algo que sea experimentable, mas lo trascendente por principio no es experimentable. Suplemento 3. La referencia del conocimiento a lo trascendente es confusa. ¿Cuándo dispondríamos de claridad y dónde la obtendríamos? Ahora bien, cuando y dónde nos estuviera dada esa esencia de esta referencia de modo que pudiéramos intuirla, entonces comprenderíamos la posibilidad del conocimiento, para la respectiva forma de conocimiento en que esto se cumpliera. Ciertamente, este requisito aparece de antemano imposible de cumplir para todo conocimiento trascendente, y por consiguiente parece también que el conocimiento trascendente es imposible. En efecto, el escéptico dice, el conocimiento es algo distinto al objeto conocido. El conocimiento está dado, el objeto conocido no está dado, y por principio no en la esfera de aquellos objetos que llamamos trascendentes. Y a pesar de ello, el conocimiento debe referirse al objeto y conocerlo. ¿Cómo es esto posible? Creemos entender cómo una imagen concuerda con una cosa, pero el hecho de que se trata de una imagen es algo que solo podemos saber gracias a que se nos habían dado casos en que teníamos la cosa al igual que la imagen y comparábamos una con otra. De nuevo, ¿cómo puede el conocimiento ir más allá de sí mismo para alcanzar el objeto y además estar seguro de la indubitabilidad de esta referencia? ¿Cómo puede comprenderse que el conocimiento, sin perder su inmanencia, no solo pueda alcanzar su objeto, sino que también pueda demostrar esta capacidad de alcanzarlo? Este ser, esta posibilidad de demostración, presupone que puedo ver que el conocimiento del grupo correspondiente cumple lo que aquí es requerido. Y solo si este es el caso, podemos comprender la posibilidad del conocimiento. Pero si la trascendencia es una característica esencial de ciertos objetos de conocimiento, ¿qué sucede en este caso? Bien, la consideración presupone precisamente el hecho de que la trascendencia es una característica esencial de ciertos objetos y que los objetos conocidos de este tipo jamás están dados inmanentemente ni pueden estarlo. Todo este planteamiento ya presupone que la inmanencia misma no está en cuestión. Cómo pueda conocerse la inmanencia resulta comprensible. Cómo pueda conocerse la trascendencia, incomprensible. Sobre el establecimiento del texto. El manuscrito original sobre el que se basa la presente edición se encuentra en el archivo Husserl de Lovaina. Lleva la asignatura FI 43, contiene 42 hojas del formato 21,5-17 centímetros y está escrito, como la mayoría de los manuscritos, en el sistema taquigráfico de Gabelsberg. El cuerpo del texto está escrito en tinta negra. Presenta diferentes complementos y modificaciones, que mayoritariamente se realizaron a lápiz. En el texto principal se encuentran diversos suplementos, que reproducimos como tales. El primero procede probablemente de un periodo posterior, 1916, mientras que el segundo y el tercero se redactaron con seguridad a poca distancia temporal del texto originario. El texto principal, es decir, tanto el curso de ideas como también el propio texto de las lecciones, procede de la época de Husserl en Gotinga, en concreto, de la primavera de 1907. A tenor de las indicaciones de Husserl en el manuscrito, la primera lección se impartió el 26 de abril y la última el 2 de mayo. Asimismo, como se desprende igualmente de una nota de Husserl, el curso de ideas se redactó en la noche de la última lección.
Dado que pronunció la quinta lección de un modo distinto a como reza el texto, y dado que por otra parte, en el curso de ideas se sobrepasa el texto de la quinta lección, es de suponer que esta discrepancia corresponde a la comunicación oral de la quinta lección. En el archivo Husserl, además del manuscrito original, también se encuentra la transcripción que realizó el profesor Landgrave, entonces asistente de Husserl, probablemente entre 1923 y 1926. La transcripción lleva la asignatura 9i del archivo y comprende 81 páginas escritas a máquina con notas sueltas de Husserl. La intención que ha guiado la edición era ofrecer un texto tan completo como fuera posible, es decir, considerar todos los añadidos, los complementos y las modificaciones, pero al mismo tiempo, precisamente por la importancia de las 5 lecciones en el desarrollo del pensamiento de Husserl, dar la posibilidad de reconocer sin dificultades la forma original del texto. Por este motivo, todos los cambios efectuados por Husserl en el manuscrito original o en la copia de Landgrave se detallan en el apéndice, véase el apartado de observaciones. Cuando una nota no va acompañada de una datación concreta, significa que el complemento o la modificación proceden probablemente de la época de la redacción del manuscrito. La observación 82, añadido posterior, quiere indicar que se trata de una modificación realizada entre 1910 y 1922. La observación añadido después de 1922 señala que he aquí una anotación de Husserl en el texto de Landgrave. Naturalmente, el manuscrito original sirvió de pauta para el establecimiento definitivo del texto. Del texto de Landgrave se tomaron sobre todo las observaciones de Husserl y la mayor parte de los títulos de los capítulos, que proceden presumiblemente del mismo Landgrave. La puntuación y los subrayados se realizaron apoyándonos en el original, pero sin fuertes ataduras a él. Observaciones críticas del texto. Los números entre corchetes remiten a la paginación de la edición alemana, la cual, por su parte, indica el número de línea en el que se han insertado las notas críticas elaboradas por el editor alemán. Dado que la presente traducción no recoge el número de línea, nos limitamos a señalar la página y la letra de las notas, alfabéticamente ordenadas si hay más de una nota en la misma página. El curso de ideas de las lecciones, acerca de la posibilidad de conocimiento, añadido a lápiz, va acerca de su propia posibilidad de conocimiento. C. Tenemos que considerar por de pronto casos indubitables de conocimiento o de conocimientos posibles que alcanzan realmente el conocimiento y que por tanto no aceptan sin más conocimiento como conocimiento. Esta es la frase en su forma originaria, desde de lo contrario hasta meta con sentido, añadido a lápiz. Ciencias del espíritu, añadido a lápiz después de 1922. B. Esta frase es un añadido a lápiz, C. Completa y totalmente adecuado, añadido a lápiz. D. Adecuado, añadido a lápiz. El texto desde lo que quiero hasta sobre el ser está entre corchetes a lápiz. Anotación de Husserl al margen. Esto no queda claro o no encaja bien aquí. Suplemento. De la posibilidad, añadido a lápiz. C. De su realización, añadido después de 1922. Añadido después de 1922, como premisas de ellas, ni siquiera como hipótesis. A. De su realización. Corrección a lápiz para cualquier idea, como se decía originariamente. La parte final de esta frase, desde significa hasta valen por dadas, va entre corchetes a lápiz. C. Añadido, el hombre. Añadido, esta persona. Conciencia del hombre. Enmienda de conciencia del yo, como decía originariamente F. Observación marginal añadida posteriormente al texto. No se pone en duda lo inmanente, pero el conocimiento de lo inmanente es exactamente igual de problemático y constituye también un problema difícil. A como algo existente que hay que asumir, añadido a lápiz. B. Y admitidas solo como fenómenos, añadido a lápiz. Aquí seguía un texto que Husserl tachó en el original. Anotó al respecto, en lugar de esta exposición, la esencia individual y universal. En la copia de Landgrave apuntó a propósito del primer párrafo, incorrecto. El texto dice, y de nuevo encontramos esto en el fenómeno de la fantasía. En él también hay algo así como una donación, algo aparece en él. Es evidente que, por ejemplo, en la fantasía de un tono aparezca, pues un tono. El tono no está ahí como ingrediente y no está puesto como existencia,
y sin embargo, aun cuando en el modo de la representificación, viene a una especie de donación, y además con evidencia. Y sobre la base de esta donación, puede fundarse la conciencia evidente de lo universal, igual de bien que sobre la base de la donación perceptiva. Entonces proseguimos. Dirigimos la mirada a todos los restantes modos del conocimiento, a todos los fenómenos que se comprenden bajo el concepto más amplio de conocimiento. Digo el más amplio porque hay varios, entre ellos el concepto más exacto de conocimiento como evidencia. En toda representación, incluso en la representación simbólica y en la representación de lo absurdo, tanto si es una posición judicativa como si no, encontramos algo así como donación, llámese donación impropia o no donación de esto o aquello. Siempre tenemos la admirable oposición entre la aparición y lo que aparece, o entre la mención vacía y lo mentado. Y en todos los casos, la aparición es el nombre de un fenómeno peculiarmente consciente y que corresponde con exactitud al respectivo tipo de donación. Y en todos los casos, el aparecer es algo que trae lo que aparece a donación, si bien no la tiene en sí como ingrediente. Bien, entonces Husserl en estos suplementos o anejos, o como se le dice también, suplementos en el 2016 por parte de Jesús Adrián Escudero, habla de el primer suplemento, el problema del sentido y las regiones de objeto, porque Husserl dice que el gran problema es que nosotros conocemos la naturaleza, claro, por el medio de esta reducción fenomenológica, pero también conocemos lo que son las instituciones, los valores, las acciones humanas, y entonces el conocimiento no se va a dirigir solo a las cosas físicas, sino se va a dirigir también a todas esas partes que son objetivizables, pero Husserl tiene este término muy específico que es objetualidades, referido a objeto, ¿no? Pero objetualidades referido a acto también, objetualidades referido a acto, pero un acto que tiene sentido, objetualidades con sentido, que serían básicamente los valores, el arte, las obras de arte, las instituciones, el Estado, las acciones humanas en general. Entonces por eso se llama objetualidades con sentido. Es como decir que los objetos tienen una acción en sí mismos, ¿no? Y claro, el Estado cumple una acción, los valores cumplen, la institución cumple una acción, las obras de arte cumplen una acción y demás. Entonces cuando conozco una obra de arte, por ejemplo, no conozco solo sonidos y colores, si estoy viendo una parte teatral o un cuadro, sino que hay un significado cultural, y este significado no se constituye solo con percepciones, no se va a constituir solo mediante las percepciones de veo este paso o escucho este sonido, sino que también tiene un tipo de voluntad y valoración propia. Entonces por eso Husserl subraya que el conocimiento cultural implica actos distintos de solo percibir algo, sino que es mucho más profundo. Entonces en la ciencia natural, en la ciencia en sí, con su actitud natural, ya hace algo importante, porque distingue regiones de objetos donde no tratamos igual a un objeto físico que a un ser viviente o una obra de arte o un estado de una persona, porque hay regiones, ¿no? Tiene leyes esenciales propias de cada región. Para un objeto el trato es diferente que tenemos que para un ser vivo, por ejemplo, o frente a una obra de arte. En este sentido, cada región tiene estas leyes esenciales propias, ¿no? Entonces Husserl trata de estudiar estas leyes, no solo de hacer esta ciencia empírica, sino de hacer esta ciencia ontológica regional, investigar qué permanece necesariamente a ese tipo de objetos para que sea lo que es. Y aquí aparece una distinción clave, que es conocer empíricamente un objeto individual, como es el Estado, una sinfonía, una obra de arte, y luego está conocer la esencia de ese tipo de objeto, ya que ahí ya viene el qué es de las cosas, ¿no? El qué es del Estado, el qué es una obra de arte, qué es una sinfonía. Entonces Husserl muestra que estas investigaciones de esencia ya existen en la ciencia y en la filosofía, pero que se hacen, no
no se las estudia de manera pura o separada, ¿no? Sino que se la estudia mezclada y claramente hay un tipo de naturalismo y psicologismo que combina ambas, pero Husserl precisa eso. El qué es de la obra, qué es un Estado, no solo este Estado, ¿no? Porque podemos decir qué es el Estado peruano. El Estado peruano es tal ley, pero ¿qué es el Estado peruano? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es? No es lo que dice la Constitución, no es esta ley, es algo mucho más profundo que corresponde a la idiosincrasia misma del peruano, a la idiosincrasia misma de la región en particular. Y lo mismo podemos hacer con la obra de arte. Por ejemplo, decimos, esta es una obra de arte, esta es obra de arte. ¿Por qué? Porque tiene trazos, el pinto tal, cuadro, esto y otro. Pero ¿qué es una obra de arte? ¿Qué es? Entonces, una abstracción individual, subjetiva, que tiene voluntad propia, representa lo dado con voluntad propia que refleja en la conciencia. Entonces, esa parte de la esencia trata de estudiar y conocer Husserl, más que todo. Entonces, la psicología, por su parte, no hay que confundir también con la filosofía, porque estudia la psicología como el sujeto conoce. El sujeto conoce, ya sabemos, por percepción, por representación, por acto de juicio, por valoración. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que resolviendo el problema del conocimiento y la naturaleza, el resto se explicaría por analogía, ¿no? Se creyó que nosotros miramos con telescopios el mundo, vamos viendo la naturaleza, vamos escribiendo, anotando sus efectos, consecuencias, y naturalmente comprenderíamos qué era el conocimiento y resolveríamos el problema del conocimiento. Y claro, aquí Husserl entra y prepara el terreno, porque dice que eso no basta para resolver el problema del conocimiento, porque es mucho más radical este problema. Y claro, es un problema que viene ya de es Platón, Descartes, porque el conocimiento no es memorizar cosas, el conocimiento no es que yo tenga un significado en mi cabeza y diga esto significa, esta es una representación de esta cosa, ¿no? de este referente. No, el conocimiento es una abstracción que corresponde a la parte tuya de conciencia, que a la vez es trascendente en cuanto a contenido, pero es inmanente en cuanto a experiencia. Ya, entonces el problema surge cuando el inmanente conocemos también lo trascendente, o se manifiesta un tipo de conocimiento trascendente, o sea, términos fáciles de kinder. Yo estoy tocando, por ejemplo, este micrófono, entonces lo toco, ya, pero no lo conozco en esencia, lo conozco en la dureza, lo conozco en metal, la forma y demás. En esencia el micrófono tiene un significado, y claro, eso ya es la parte de los juicios. Entonces Husserl dice, no estás conociendo el micrófono, estás describiendo el micrófono. Lo que tienes que hacer es reducir tu juicio, reduce el tuyo, o sea, suspende tu yo, suspende el mundo, suspende el tiempo. Entonces, ¿cómo haces esta suspensión? Con mediante la epoché, que básicamente es entrar en ese, no voy a decir estado, porque sonaría muy psicológico, pero captar al micrófono esencialmente. Ya, pero esta esencialidad que se manifiesta frente de mí es lo dado, está dado a mí. Ya, pero claro, ahora esta experiencia que yo tengo de este micrófono, volteo y hay otra percepción. Ya entra otra persona y mira y tiene otra percepción. Ya, entonces ahora yo pasa mucho tiempo y me olvido de este micrófono. Ya, entonces hay otro tipo de micrófono, lo que fuese. Entonces miro ese micrófono también con este sentido de nueva percepción, con este sentido fenomenológico, cuando hice mis reducciones, y tengo el conocimiento de que es un micrófono. Entonces, quién sabe Dios cómo serán los micrófonos de acá de 20 años, o 50 años, pero tengo la idea, el conocimiento de que esto es un micrófono. Entonces el problema está, ¿por qué tengo esa idea de que esto es un micrófono si nunca lo he visto, nunca lo he experimentado? Ese es el punto. ¿Y por qué sé cómo funciona? ¿Por qué sé todo esto, no? Y claro, esta parte de la memoria relacionada al conocimiento es también un problema para Husserl, porque la memoria
es como si es una estructura ya prefijada donde están todas las cosas del mundo. Entonces, simplemente al estar en esta experiencia fenomenológica, hay un tipo de memoria que Husserl llama la pretensión, la retención, que es el pasado inmediato. O sea que en esta experiencia fenomenológica hay un pasado inmediato que siempre está pasando. O sea, hace un segundo ya pasó, pero ese segundo va a modificar el conocimiento de mi presente. Y porque he modificado el conocimiento de mi presente, voy a poder interactuar con las cosas que me rodean. Y claro, ahí llega la parte de la protección, que es también un término de Husserl, que la protección es anticipación. Entonces se conecta la retención y la protección, y surge ahí la vivencia objetiva del mundo, para que yo no pueda no conocer o no saber cómo usar este micrófono, por ejemplo. Entonces, el pensamiento de Husserl trata de estudiar la esencia de las cosas, la esencia del conocimiento mismo, no solo la parte descriptiva del conocimiento. Y claro, entonces en este primer suplemento Husserl prepara esta cama para hablarnos básicamente del desafío escéptico radical, ¿no? Porque diríamos, no conozco nada, ¿no? Si reducimos todos los juicios, no conocemos nada, entonces vivimos en este tipo de estado fenomenológico. Y claro, aquí Husserl formula en el segundo suplemento el problema en su forma más extrema, ¿no? Casi cartesiana, pero sin resolverlo a la manera de Descartes, ¿no? Imagina, dice que todo tu flujo de conciencia, que todo tu desarrollo de conciencia en esta experiencia fenomenológica es el mismo, fuera el mismo las percepciones, los recuerdos, los juicios, las vivencias, y sin embargo, fuera de tu conciencia no existiría absolutamente nada. Entonces, ¿cómo ocurre esto, no? Si no hay en el mundo cosas, objetos, ¿por qué tendrían que ocurrir recuerdos, juicios, vivencias, percepciones? Entonces, ese es el punto principal del desafío del escéptico, porque nada impide lógicamente esta posibilidad de que haya un Dios engañador, ¿no? Como en Descartes, y te engañe todo el tiempo. Pero claro, esta parte de los recuerdos que tienen, de los juicios, de las vivencias, implica que hay algo en ti, una conciencia en ti. Entonces, por más que hay un Dios engañador, podría haber creado una conciencia completa sin el mundo. Entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Sobre qué base afirmo que existen cosas fuera de mí? Y claro, no habría un tipo de base, pero claro, al haber percepciones, recuerdos, juicios y vivencias, no quiere justificar exactamente un Dios, pero quiere justificar que hay un tipo de orden co-creado de conciencia, y que claro, este orden co-creado de conciencia, que co-crea también al percibir los fenómenos, se constituye de tal forma que ambos, se constituye de tal forma que ambos tengan esta experiencia objetiva del mundo. Entonces, la pregunta es sobre la percepción extrema, ¿no? Pero Husserl, claro, la percepción extrema va a corresponder a una percepción completamente fuera de la conciencia. O sea, las cosas realmente existen, o siempre tenemos nosotros que interpretar, pero el hecho de interpretar o de escribir algo ya estamos usando la conciencia. Entonces, pero la percepción es solo este conjunto de vivencias con ciertas características de evidencia. Estas vivencias, este conjunto de vivencias que se ofrece en la experiencia fenomenológica, tiene un carácter de evidencia, por el mismo hecho de poder vivenciarlas. Entonces, un carácter de vivencia es algo que no se puede dudar de este carácter de vivencia misma, ¿no? Y claro, da como resultado que ninguna inferencia puede justificar la trascendencia. Por ejemplo, sobre las inferencias, las inferencias analíticas no sirven
menciona Husserl, porque lo trascendente no está contenido en lo inmanente. Lo trascendente de Husserl, recordemos que es yo, mundo como totalidad, y en el mundo están todas las cosas y tiempo. Entonces, inferir básicamente significa razonar. Tiene este concepto muy interesante que es como sospechar algo, ¿no? Inferir, pensar analíticamente las cosas. Entonces, cuando tú piensas analíticamente algo, si está nublado el cielo, va a llover, entonces este conocimiento de que va a llover no es inmanente, porque no ocurre en la experiencia fenomenológica de la hora, del presente, sino que sospechas que va a llover. Y esa es la pregunta, ¿por qué sospechas que va a llover? Entonces ahí está el dilema de las inferencias. Y también las inferencias sintéticas solo nos brindan esta probabilidad empírica de que si me estoy mojando, entonces está lloviendo. Y claro, esto solo sirve para la experiencia, pero lo trascendente, que es básicamente lo que está fuera de la conciencia, por definición no es experimentable para mí mismo. Pero incluso cuando no es experimentable para mí mismo, lo puedo sospechar. Puedo sospechar que va a llover, que va a garuar, que esa roca se va a caer, va a rodar. Entonces así voy infiriendo cosas del mundo. Entonces el resultado es que ninguna inferencia puede justificar una trascendencia. Y este segundo suplemento muestra que no podemos salir de la conciencia solamente por inferencias. O sea, tienes la conciencia, estás en la conciencia, y claro, tú ves que quiere llover, o el cielo está nublado y piensas que va a llover, y claro, pero esto no te exime que allá tu conciencia esté fuera de ti y sepa con absoluta certeza que va a llover. Entonces no podemos saltar de lo dado a lo no dado, y el problema del conocimiento no se resuelve desde fuera de la conciencia, porque el problema del conocimiento es que solo lo tenemos nosotros. Bueno, aparentemente animales, se entra en debate, pero a nivel general el conocimiento recae solo en la responsabilidad del ser humano. El conocimiento no solo es la parte de la retención de memoria, de la atención. El conocimiento es la parte en la que puedes inferir, puedes juzgar, puedes percibir, puedes tener los juicios. Y claro, esto ocurre solo cuando hay una conciencia. Entonces ese es el problema de el segundo suplemento. Trata de recalcar este problema. No podemos salir de la conciencia por inferencias, y no podemos saltar de lo dado a lo no dado, y el problema del conocimiento no se resuelve fuera de la conciencia, sino que se tiene que resolver dentro de la conciencia. Ya, entonces el problema sigue siendo este dualismo, ¿no? Y este dualismo viene desde Descartes. ¿Por qué? Bueno, no, desde Platón, porque Platón decía: la forma de las ideas puras están en el topos Uranus, y nosotros en el mundo sensible hay copias de este topos Urano. Entonces esto es una copia, es una copia de las ideas perfectas que están en el cielo, que están en el topos Urano, en la idea. Entonces le dicen a Platón, hablamos más de 2000 años, Platón, entonces ¿cómo conectas, cómo se han conectado las ideas al mundo físico? ¿Cómo se han traído? Entonces ese ha sido el problema siempre. Entonces Platón hace el símil de la línea, ¿no? Y llega a la última conclusión del símil de la línea, que es que el conocimiento es creencia verdadera justificada, pero no llega al fondo del conocimiento puro, de la parte del episteme, porque se divide en dos el símil de la línea, entre doxa y episteme, y estos se dividen en cuatro. Creencia, creencia injustificada, opinión, creencia justificada, y el bien, el conocimiento del bien, que es la episteme o la doxa. Y en este sentido se queda inconcluso este problema de conectar el mundo de las ideas, la parte inmanente, el principio originario de todo, y el mundo sensible. Entonces no puede conectar. Entonces Descartes viene y él trata de conectar esto diciendo que hay la res cogitans y la res extensa, que básicamente es cuerpo-mente. Entonces este dualismo cartesiano que mucho se habla. Entonces en este dualismo cartesiano hay un tipo de conexión
donde la mente influye en el cuerpo, la parte de la res cognitas influye en el cuerpo y viceversa. Entonces todo esto unido por la glándula pineal, y claramente se ha investigado esto y demás, pero no se ha llegado exactamente a la conclusión de esta tesis. Y claro, viene Husserl, incluso después viene Kant, ¿no? Y Kant ya agrega que en sí no podemos conocer el mundo de las ideas, el topos orano, el nómeno, porque no tenemos las categorías apropiadas o la intuición intelectual para conocerlas. Solo tenemos la intuición sensible, que nos permite conocer espacio-tiempo, y espacio-tiempo es como este software preciso que tenemos nosotros para conocer el mundo y que se acople con las categorías todo lo que vamos a conocer en el mundo. Y en este sentido, ahí está el detalle, ¿no? Entonces, que Husserl está diciendo, está justificando lógicamente que nosotros podemos acceder directamente a la esencia de las cosas del mundo por medio de la suspensión de juicios. Entonces, por la suspensión de juicios nosotros conocemos lo inmanente de las cosas. Claro, pero el problema es lo trascendente, porque lo trascendente es esta parte que está fuera de tu conciencia y que tú infieres ciertas cosas de esta realidad fuera de tu conciencia. Y esta realidad fuera de tu conciencia es la que determina que hay una justificación de la trascendencia y que no puede haber ninguna inferencia que pueda justificar una trascendencia. En este sentido, en el tercer suplemento, el núcleo del problema es la inmanencia y la trascendencia, justamente porque es como pasos graduales que da Husserl para llegar a la esencia del conocimiento, al problema real del conocimiento. Entonces, aquí Husserl formula el problema en su forma más precisa. El escéptico dice, por ejemplo, el conocimiento está dado, el objeto trascendente no está dado, el conocimiento del mundo está dado. Tú conoces una jirafa aunque nunca hayas visto una jirafa. Tú conoces una nave espacial aunque nunca has visto una nave espacial. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede el conocimiento referirse con certeza a algo que no se ha dado, que no está dado en él, que no lo han dado, que no ha experimentado, que no ha vivenciado? ¿Cómo es posible esto? Y esa es la gran pregunta que vimos en el inicio también. Entonces no basta con decir que el conocimiento es una imagen del objeto o el significado del objeto, porque no solo sabemos que es una imagen cuando tenemos la cosa y la imagen, solo podríamos saber si hay esta vivencia y esta imagen de la misma cosa, y comparándolas, ahí recién podemos decir conozco esto. Antes no, pero aquí nunca tenemos la cosa trascendente en sí misma. Nunca tenemos, por ejemplo, ¿qué puedo decir? A ver, nunca tenemos un iPhone 18, pero tengo el conocimiento de que hay un iPhone 18 desarrollándose. Entonces ese es el ejemplo más preciso que te puedo dar. Entonces llega a ese punto donde no basta solo con decir que el conocimiento es una imagen de un objeto. Entonces la pregunta se vuelve más brutal, porque ¿cómo puede el conocimiento, sin salir de sí mismo, alcanzar algo que no está en él? Yo no sé que va a haber un iPhone 18, no sé, pero hay un conocimiento de que va a haber un iPhone 18, de que hay un iPhone 18, habrá un iPhone 18. Entonces, y más aún, cuando no puede demostrar que lo alcanza, existe esa pregunta: ¿cómo puede demostrar que lo va a alcanzar? Que va a alcanzar este conocimiento. ¿Cómo yo puedo demostrar que va a salir un iPhone 18? No puedo demostrar, pero conozco que es así. Y ese conozco que es así, ha sido así con el 17, ha sido así con el 16, ha sido así con el 15. Entonces la clave está en esta observación decisiva, donde todo este problema presupone que la inmanencia es comprensible. Esta parte de la inmanencia, recordemos que es la vivencia experimental de la conciencia con la esencia de las cosas, pero que la trascendencia no lo es. Entonces sabemos cómo se da una vivencia, se da de forma directa, se da de forma evidente, y se remite a algo más allá, no solo al objeto mismo. Pero la trascendencia, entendida como algo que nunca se da, no puede ser conocida así de simple, no inmanentemente. Entonces, si la trascendencia fuera realmente algo absolutamente no brindado, no dado, el conocimiento sería imposible. Pero
es posible el conocimiento. Por eso la fenomenología da este giro decisivo, ¿no? Donde la trascendencia no se conoce como algo fuera de la conciencia, sino como algo que se constituye en ciertos modos de aparición en la conciencia. Bien, entonces, en sentido general, estos tres suplementos cumplen una clara función. El primer suplemento, mostrar que el conocimiento siempre es un conocimiento de sentido, no de las cosas en sí, de esto, sino el conocimiento es de sentido. ¿A qué se refiere con de sentido? El sentido no se refiere a la parte sensible, se refiere a la parte de darte cuenta. El conocimiento es un darse cuenta. Bueno, el conocimiento de darse cuenta de algo. Entonces, en el segundo suplemento va a radicalizar el problema escéptico hasta que lo va a hacer inviable para vías tradicionales como ha sido el cartesianismo, por ejemplo. Y en el tercer suplemento va a forzar este giro fenomenológico donde no va a preguntar cómo salimos de la conciencia, sino cómo los objetos se constituyen dentro de la conciencia. Y ese es el problema general. ¿Cómo se constituye que un iPhone 18 tenga el conocimiento de que va a salir, pero nunca se haya ocurrido en la realidad? ¿Por qué tengo este conocimiento? Ese es el problema. Y aquí se cierra definitivamente la vía, por ejemplo, del psicologismo, del inferencismo, del realismo ingenuo, de la metafísica dogmática. Y se abre paso a la fenomenología trascendental. Ese es el punto. Bien, entonces acabamos con el episodio de hoy, muy interesante. Entonces nos vamos a ver el día de mañana con el índice, el significado de las palabras, de los términos. Y con eso acabamos la idea de la fenomenología de Husserl y pasamos con otro libro también que va a ser de Heidegger. Y como este mes es de fenomenología, vamos a avanzar un poco de los fenomenólogos más prominentes de este siglo hasta llegar seguramente, si podemos, hasta llegar hasta Emmanuel Levinas. Y luego ya vamos a ver qué hacemos el próximo año, pero es igual, no cambia nada. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices y sean conscientes. Hasta el día de mañana.